Capítulo 1. El niño que amaba las máquinas. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863, en una granja cerca de Dearborn, Michigan. Era el mayor de 6 hermanos, y como todo hijo de granjero, se esperaba que dedicara su vida a la tierra. Sembrar, cosechar, cuidar los animales, heredar el arado de su padre. Pero Henry era distinto. Desde muy pequeño, mientras sus hermanos jugaban, él desarmaba relojes. Los abría, estudiaba cada engranaje y luego los volvía a armar, muchas veces mejor que antes. Los vecinos empezaron a llevarle sus relojes rotos y él los arreglaba sin cobrar nada, solo por el placer de entender cómo funcionaban las cosas. A los 12 años vivió un momento que marcaría el resto de su vida. Vio pasar por el camino una máquina de vapor autopropulsada, usada para trillar granos. No era un carruaje tirado por caballos. Se movía sola. Henry se bajó de su carreta, corrió hacia el operador y le hizo tantas preguntas que el hombre terminó explicándole cada pieza del mecanismo. Ese día, algo se encendió dentro de él. Si una máquina podía moverse sin caballos, ¿qué más podía hacer el ser humano? Capítulo 2. El camino difícil. A los 16 años, Henry tomó una decisión que decepcionó profundamente a su padre. Dejó la granja y caminó hasta Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista. No tenía contactos, no tenía dinero, no tenía garantías de nada. Trabajaba de día en los talleres, aprendiendo todo lo que podía sobre motores y mecanismos, y de noche reparaba relojes para ganar un poco más de dinero. Vivía con lo mínimo, dormía poco, pero cada día sabía un poco más sobre máquinas que el día anterior. Con el tiempo regresó a la zona de Dearborn, se casó con Clara Bryant, y para tranquilidad de su padre, aceptó administrar parte de la granja familiar. Pero seguía sin poder apagar esa chispa interior. En su tiempo libre, en un pequeño cobertizo, empezó a construir su propio motor de combustión interna. Muchos en el pueblo pensaban que estaba perdiendo el tiempo, un hombre jugando con fierros en lugar de trabajar la tierra como todos los demás. Henry no los escuchó. Capítulo 10. El primer motor y los primeros fracasos. En 1891, Ford consiguió un trabajo como ingeniero en la Edison Illuminating Company en Detroit. El puesto le daba algo invaluable: estabilidad económica y tiempo para experimentar por las noches. Fue en esas noches, en un taller improvisado detrás de su casa, donde Nintiño terminó su primer vehículo funcional, el quadricycle. Era ruidoso, incómodo, casi un juguete comparado con lo que vendría después. Pero funcionaba, se movía, corría por las calles de Detroit mientras los vecinos salían a mirar, entre curiosos y burlones. Ford no se detuvo ahí. Fundó su primera empresa de automóviles en 1899. Fracasó. Lo intentó de nuevo con la Henry Ford Company en 1901. También fracasó, y él terminó siendo apartado de su propia empresa por desacuerdos con los inversionistas. 2 fracasos consecutivos. Cualquiera lo habría tomado como una señal para rendirse. Henry Ford lo tomó como información, ajustó su visión y siguió adelante. Pausa larga, como respirando antes de un giro importante. Capítulo 4. El nacimiento de una idea revolucionaria. En 1908, con apenas $200 reunidos entre un puñado de inversionistas, nació la Ford Motor Company. Pero la verdadera revolución de Henry Ford no fue solo construir autos. Fue una idea mucho más grande, que el automóvil no debía ser un lujo reservado para los ricos, sino algo que cualquier trabajador pudiera comprar. En una época en que los autos eran juguetes artesanales, hechos a mano uno por uno, y solo accesibles para fabricar un automóvil tan simple, tan resistente y tan económico, que estuviera al alcance del obrero común, del mismo hombre que trabajaba en su fábrica. En 1998 presentó el modelo T, da título, la línea de ensamblaje que cambió el mundo. El modelo T fue un éxito inmediato, pero la demanda creció tan rápido que Ford no podía producir suficientes autos con los métodos tradicionales. Entonces hizo algo que transformaría no solo la industria automotriz, sino la manera en que el mundo entero fabrica productos. En 1913 implementó la línea de ensamblaje móvil.
En lugar de que un grupo de trabajadores armara un auto completo de principio a fin, cada trabajador se especializaba en una sola tarea, mientras el vehículo se desplazaba por una cinta transportadora. El tiempo para fabricar un auto pasó de más de 12 horas a poco más de 90 minutos. El resultado fue histórico. El precio del modelo T bajó año tras año, hasta que un auto que antes costaba lo que un trabajador ganaba en años, se volvió alcanzable en meses de ahorro. Pero Ford no se detuvo en la eficiencia. En 1914 tomó una decisión que escandalizó a otros empresarios de su época. Duplicó el salario de sus trabajadores, pagando $5 al día, cuando el promedio de la industria era de 2,40. Muchos lo llamaron irresponsable. Ford tenía una visión distinta. Si sus propios obreros ganaban lo suficiente para comprar los autos que fabricaban, había creado no solo una fábrica, sino trabajadores felices, que se quedaban en la empresa, que trabajaban mejor y que además eran sus propios clientes. Tenía razón, sus trabajadores hacían fila para trabajar en Ford, y el modelo T se convirtió en el auto más vendido de la historia hasta ese momento. Capítulo 6. Las sombras del genio. Ninguna historia real es perfecta, y sería incompleto contar solo la parte luminosa de Henry Ford. Fue un hombre terco hasta la obstinación. Se negó durante años a modernizar el diseño del modelo T mientras la competencia avanzaba, lo que casi le costó el liderazgo del mercado. Fue también un empleador que ejerció un control extremo sobre la vida personal de sus trabajadores y sostuvo posturas y publicaciones antisemitas que causaron un daño real y que la historia recuerda, con razón, como una mancha profunda en su legado. Contar su historia de manera honesta significa reconocer también esto: que el genio y el error pueden convivir en la misma persona y que ninguna biografía inspiradora debe borrar sus sombras para parecer perfecta. Capítulo 7. El legado. A pesar de sus contradicciones, la huella que dejó Henry Ford en el mundo es innegable. No solo popularizó el automóvil, transformó la manera en que la humanidad produce bienes, estableció estándares laborales que otras industrias terminaron adoptando, y demostró que la innovación real no está solo en inventar algo nuevo, sino en hacerle para la gente común. Murió en 1947. Habiendo visto cómo su pequeño taller detrás de una casa se convirtió en una de las corporaciones. La historia de Henry Ford no es la de un hombre sin fallas. Es la historia de alguien que fracasó 2 veces antes de encontrar su camino, que fue ridiculizado por soñar con máquinas que se movían solas, y que a pesar de las dudas, los fracasos y sus propios errores, se atrevió a construir algo que cambió la manera en que el mundo entero se mueve. Tal vez la verdadera lección no sea la perfección, sino la persistencia. Seguir intentando, incluso cuando todos a tu alrededor te dicen que te detengas. Fin.